Muy buenas. Todos damos por sentado que sabemos cosas, pero ¿alguna vez nos hemos parado a pensar cómo las sabemos? Pues hoy vamos a hacer precisamente eso, un viaje para entender de dónde viene nuestro conocimiento, desde lo más básico que aprendemos por la calle hasta lo más complejo. Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cómo sabemos lo que sabemos? Desde las cosas más obvias, las que aprendemos casi sin darnos cuenta, hasta esas grandes teorías que mueven el mundo, pues venga, vamos a desgranar las diferentes formas que tenemos de conocer. Vamos a empezar por los cimientos de todo, por ese tipo de conocimiento que es el más fundamental, el que compartimos todos por el simple hecho de estar vivos y de experimentar el mundo. Y esto es lo que llamamos conocimiento empírico. Es sencillamente el que se gana con la experiencia, con el contacto directo con la realidad, con lo que vivimos y sentimos. Se podría decir que es como nuestro sistema operativo básico para funcionar en el día a día. A ver, un ejemplo que se entiende al momento. Sabemos que el fuego quema. ¿Por qué? Porque hemos sentido el calor, nos hemos acercado. Nadie necesita leerse un manual para eso, ¿no? La experiencia es una maestra muy, pero que muy directa. O pensad en aprender a montar en bici, pasa exactamente lo mismo. No se aprende leyendo un libro, que va. Se aprende a base de intentarlo, de caerse alguna vez y al final de encontrar ese punto de equilibrio. Es un saber que se te mete en el cuerpo, no solo en la cabeza. Y claro, a base de estas experiencias, nuestro cerebro empieza a hacer predicciones. Vemos un cielo gris y automáticamente lo asociamos con que puede llover. ¿Por qué? Porque es un patrón que hemos visto una y otra vez. Es puro aprendizaje por observación. Vale, subamos un peldaño, porque una cosa es saber que algo ocurre y otra muy diferente es saber cómo hacer algo para que ocurra o para solucionarlo. Y aquí es donde entra el conocimiento técnico que ya nos da las habilidades para resolver problemas concretos. Y el abanico aquí es gigantesco. Va desde la ingeniería, que usa las leyes de la física para levantar un puente, hasta la carpintería, la cocina o la programación. Lo importante es que es un saber práctico, que busca un resultado, y que se perfecciona con el estudio y, sobre todo, con horas y horas de práctica. Pero ¿y qué pasa cuando la experiencia personal y la habilidad técnica no son suficientes? ¿Qué hacemos cuando nuestras preguntas se vuelven demasiado grandes, demasiado complejas? Bueno, pues ahí es cuando entra en juego la ciencia. Esta frase lo clava. La ciencia arranca justo ahí, donde nuestro conocimiento de andar por casa se queda corto. Es la herramienta que hemos desarrollado como especie cuando la intuición y la experiencia ya no nos dan más respuestas. Entonces, si lo pensamos, la ciencia es dos cosas a la vez. Por un lado, es todo ese montón de conocimiento que ya hemos acumulado sobre el mundo, y por otro, es la propia actividad, el proceso que seguimos para conseguirlo. De hecho, su nombre viene del latín scire, que significa simplemente saber. Pero, ojo, lo que hace que la ciencia sea tan increíblemente potente no es solo lo que sabe, sino cómo lo sabe. Para que sea fiable, para que nos podamos fiar de ella, funciona siguiendo unas reglas, unas características muy, muy estrictas. A ver, es sistemática, o sea que sus ideas no son ocurrencias sueltas, sino que están todas conectadas y ordenadas. Es acumulativa, porque no parte de cero, sino que se construye sobre lo que ya sabíamos antes. Es metódica, porque sigue un proceso, unos pasos rigurosos. Es provisional, y esto es clave, porque ninguna verdad científica es para siempre, siempre está abierta a ser corregida o mejorada. Y quizá la más importante, es verificable, lo que significa que sus afirmaciones se tienen que poder comprobar. Ahora, mucho cuidado, porque a veces decimos la ciencia como si fuera una sola cosa, y no es así. En realidad podemos hablar de dos grandes mundos dentro de la ciencia, dos maneras muy distintas de acercarse al conocimiento. Y en esta tabla se ve clarísimo. Por un lado tenemos las ciencias fácticas. Estas estudian los hechos, el mundo real, lo que podemos observar y tocar, ya sea la naturaleza o la sociedad. Usan la observación y la experimentación, y sus conclusiones siempre pueden cambiar. Por otro lado, están las ciencias formales, como las matemáticas o la lógica. Ellas no estudian el mundo, sino ideas y conceptos abstractos. Y su objetivo no es la verdad, sino la coherencia lógica. Por eso sus resultados, una vez demostrados, son definitivos. Muy bien. Hemos visto qué tipos de conocimiento hay, qué es la ciencia, cómo funciona. Pero ahora viene la pregunta clave. ¿Y todo esto para qué sirve? ¿Qué impacto real tiene en el mundo, en la vida de todos? Pues aquí es fundamental entender la pareja de baile que forman ciencia y tecnología. La ciencia busca entender el porqué de las cosas, la naturaleza, y la tecnología coge ese conocimiento y lo usa para crear herramientas, soluciones, cosas prácticas. Son como dos caras de la misma moneda, una alimenta a la otra, en un ciclo que básicamente es el motor del progreso. Y el impacto de ese motor es inmenso. Como dice la UNESCO, es la mayor empresa colectiva de la humanidad. Gracias a ella vivimos más,
Vivimos mejor, tenemos medicinas, comunicaciones, energía, en fin, nos ha cambiado la vida de una forma radical. Las Naciones Unidas lo ven de una manera muy parecida. La definen como la herramienta que hemos creado para enfrentarnos a nuestros mayores desafíos. Ya sea el cambio climático, una crisis sanitaria o la falta de recursos, la ciencia es, seguramente, nuestra mejor baza para construir un futuro sostenible. Así que para terminar, queda una última reflexión. Si la ciencia fue la que nos dio las respuestas a las grandes preguntas del pasado, la cuestión más emocionante ahora mismo es, ¿qué nuevas preguntas, todavía más increíbles, nos ayudará a formular en el futuro?